Bienvenidos a Debates UGC. Estamos hoy aquí nuevamente para hablar sobre el Plan de Ordenamiento Territorial Distrital, que es un tema pues que está en el orden del día, pues porque se trata de un instrumento pues legal, obviamente, pero que requiere de la participación de la comunidad y que pues tiene todas las características que tiene la política pública, pues también tiene todos los problemas que tiene la política pública, que al final pues básicamente uno lo podría resumir en que hay personas satisfechas y personas insatisfechas, personas que sienten que quedaron bien representadas en ese plan, personas que sienten que no están bien representadas en ese plan. Personas que sienten que el plan, por ejemplo, puede atentar con algunos temas que están relacionados con lo ambiental, con el desarrollo sostenible, y personas que consideran que no. Personas que entran en angustia porque no saben si esto va a generar una transformación en sus barrios y personas que no. Entonces, todas esas cosas que están detrás del Plan de Ordenamiento Territorial Distrital, pues son las que vamos a tratar el día de hoy. Y para eso nos acompaña un grupo de panelistas expertos, profesores, que vienen a acompañarnos pues para responder no solamente sus preguntas y sus interrogantes, sino también para iniciar ahorita, después de esa presentación y demás, y de invitarlos a ustedes a participar en nuestro programa a través de redes sociales y las llamadas telefónicas, pues nos van a acompañar a hablar de esos retos que tiene ese plan de ordenamiento territorial desde dos disciplinas fundamentales, que son la arquitectura y el derecho, que son dos disciplinas también fundamentales para la Universidad La Gran Colombia. Entonces, quiero permitirme presentar a nuestros panelistas el día de hoy. Primero, tengo a Daniel Ignacio Arriaga Salamanca, que es arquitecto, urbanista de la Universidad de América, quien nos acompaña el día de hoy. Entonces, pues, mi querido Daniel Ignacio, bienvenido a Debates UGC. Gracias, muy amable por la invitación. Por este lado está el profesor Adolfo León Ibáñez, quien es profesor e investigador también de la Universidad La Gran Colombia, y quien por allí ya nos estaba hablando y anunciando ahorita cuál es su tema de interés por allí. Entonces nos vamos a meter con temas ambientales precisamente relacionados con este plan de ordenamiento territorial. Adolfo, bienvenido a Debates UGC. Bueno, buenas noches para todos y para la audiencia. Agradezco la invitación y pues nada, prestos a resolver las preguntas y a tratar de abordar todos los temas que pues puedan salir a flote, ¿no? Vale, perfecto. También nos acompaña el profesor Adrián Ceballos, profesor investigador de la Universidad La Gran Colombia, y pues que nos va también pues a apoyar desde la dimensión quizá más jurídica, supongo, Adrián, Claro que sí, para abordar los temas de este plan de ordenamiento territorial. Bienvenido a Debates UGC, Adrián. Buenas noches, amable teleaudiencia. Esta oportunidad, complacido de estar aquí junto a ustedes para hablar de un tema tan importante como es el ordenamiento territorial de nuestra ciudad de Bogotá. Perfecto. Y nos acompaña nuestro profe Mauricio Betancourt, el profesor de la Facultad de Arquitectura de la Universidad La Gran Colombia. Profe Mauricio, bienvenido a Debates UGC. Bueno, muchas gracias a todos los compañeros de la mesa y a la audiencia, y bueno, esperamos poder contribuir en algo en la discusión. Perfecto. A todos nuestros teleamigos, a todos nuestros televidentes, como siempre los invitamos a que hagan parte del programa de hoy de Debates UGC y que entren en contacto con nosotros. Saben que uno de los mecanismos más fáciles a través de la línea telefónica, a través del 287-8355, los que se encuentran en Bogotá, pueden llamarnos y estaremos muy atentos a recibir sus inquietudes, opiniones, comentarios, preguntas incluso sobre el tema del plan de ordenamiento territorial distrital. También tenemos la línea gratuita nacional 018-115-116. Entonces allí también podemos recibir sus llamadas para las personas que están fuera de Bogotá. Y un mecanismo que ha sido fantástico es el WhatsApp. Entonces, a través del WhatsApp 322-845-8232, allí pueden enviarnos sus preguntas. Tenemos un equipo pues pendiente de sus inquietudes para que las podamos recibir aquí en la mesa de trabajo e ir respondiendo sus inquietudes. Y como siempre, en redes sociales, a través del Twitter, tenemos el hashtag DebatesUGC. Ustedes pueden dejar sus comentarios, opiniones con este hashtag,
O también escribirnos a las cuentas de @ulagrancolombia o @canalteleamiga, que son las cuentas de Twitter que están dispuestas para el programa. Muy importante lo siguiente. Saludamos a todas las personas que nos escuchan a través de www.radioamigainternacional.com. Tenemos una audiencia, y también para contarles a nuestros panelistas, tenemos una audiencia en Radio Amiga, que todos los momentos cuando se transmite Debates UGC, pues también ellos están allí conectados, muy pendientes del programa. Entonces, ya con esto dicho, pues creo que vamos a entrar en materia. Y pues que quisiera que, para ir introduciendo el tema y para que los televidentes también vayan entrando en sintonía y en calor, porque no a todo el mundo le entra, pues decir, tiene un conocimiento y le entra fácil este tema del plan de ordenamiento territorial, aunque es una cuestión que nos toca a todos. Quizá por desconocimiento algunos están más cerca o algunos otros están más lejos de este plan de ordenamiento territorial, pero quisiera que ustedes nos ayudaran rápidamente señalando cuáles son esos principales retos que tiene ese plan de ordenamiento territorial hoy. No sé quién quisiera comenzar. Adrián. Bueno, digamos que los retos son tantos como la misma complejidad del plan de ordenamiento territorial. Entre esos retos, yo creo que el más importante es lograr la inclusión de la sociedad, ¿sí? La participación es un eje fundamental en la construcción de ese plan de ordenamiento territorial, porque al fin y al cabo es la gente la que va a beneficiarse o la que posiblemente va a perjudicarse si se mantienen ciertos elementos, ciertos instrumentos que están dentro del plan y que posiblemente son negativos a la hora de lograr una convivencia armónica y la comodidad, la felicidad, ¿cierto? Que es uno de los pilares y la finalidad de ese plan de ordenamiento territorial. Entonces, el reto más importante es lograr una inclusión abierta, una inclusión integral, una inclusión de todas las personas, ¿sí? Desde las personas que viven en la periferia hasta las personas del centro, las que viven en ciertos barrios, las personas que habitan la calle, también son personas que deben haber participado en la elaboración del plan. Entonces no debe olvidarse a nadie para construir un plan integral en beneficio de todos. Perfecto. Bueno, yo creo que un reto que nos plantea el plan de ordenamiento territorial es que son las reglas generales y de convivencia de los 8 millones de habitantes. Como tú bien lo decías, es decir, no es un tema de técnicos, solamente profesionales, o de la Secretaría de Planeación quien lidera el proceso, sino es una sociedad que se pone de acuerdo en reglas comunes que le permite trabajar por una meta a unos años, y que si esa convocatoria, esa visión de 12 años no la trabajamos conjuntamente, actores públicos, privados y el sector comunitario, pues difícilmente vamos a tener una ciudad que pueda a largo plazo, digamos, brindar la calidad de vida y las condiciones adecuadas que requerimos. Si nosotros no compartimos y trabajamos en pro de ese POT y de esa visión de ciudad, pues ciudades en Latinoamérica nos llevan a la vanguardia, están en un proceso más rápido, más avanzado, y ellas se están beneficiando de la movilidad de los recursos o los bienes y servicios que a nivel mundial pues, se están produciendo en estos momentos, y nosotros nos estamos quedando. Ese considero yo que sería uno de los retos que tiene el plan de ordenamiento territorial. Bueno, perfecto. Adrián, Adolfo. Bueno, complementando lo que acaban de decir mis compañeros, yo quisiera comenzar diciendo que el POT debe satisfacer necesidades. Pero ¿cuáles necesidades? Esas necesidades tienen que estar encaminadas sin lugar a dudas al componente humano, pero adicional no podemos olvidar el tema ambiental. ¿Por qué lo digo? Porque Colombia desde los años 70 se ha preocupado y ha estado encaminado a ser recíproco con las políticas públicas ambientales a nivel internacional y a su vez a nivel nacional. En ese orden de ideas,
A lo largo pues, de los años 70, pasando por los 80 y con la Constitución de 1991, Colombia ha contemplado dentro de su ordenamiento jurídico normas encaminadas hacia el cumplimiento de lo ambiental. De ahí que, pues centrándonos ya en la materia, es que el POT tiene un componente que regula y reglamenta el uso y aprovechamiento de los recursos naturales que hay dentro pues, del municipio o en este caso particular dentro del distrito. En ese sentido, pues yo creo que el ambiente, pero el ambiente entendiéndose como esa articulación entre los recursos per se y el ser humano, debe estar encaminado y debe estar debidamente articulado entre ambos. Entonces yo creo que el POT que se está surtiendo su renovación en este momento tiene que estar llamado a satisfacer ese tipo de, pues más que de problemática, de una realidad, y es que el ambiente tiene que estar incorporado en la vida misma del ser humano como tal. Profe Mauricio, ¿cuáles son los principales retos? A ver, yo le continuaría con lo que está diciendo Adolfo, un poco de cara al tema del cambio climático y de cara al tema de los riesgos, y que en gran medida mucho, no solamente el tema de Bogotá, en Bogotá en particular también lo tuvo, no hubo un trabajo detallado de análisis de riesgos naturales que estaban incluidos desde la ley 388 y que, dado que la mayoría de municipios no los hicieron, tocó sacar otra ley en el 2012, ¿para qué? Para decir o lo hacen o lo hacen. Y hoy todos los municipios están abocados a esto. En el caso de Bogotá creo que la reforma que se hizo en el IDIGER ha sido importantísima en ese diseño, y eso tiene que ver con el tema del cambio climático. Ese es un primer reto que me parece grandísimo, no solamente para Bogotá, sino para el país y para el globo. El otro punto que yo comparto es comparto en términos de la participación y en particular de cómo tratar de romper la segregación, porque el plan sigue generando procesos de segregación grandes en términos de los usos del suelo. Otro elemento que me parece supremamente importante es que no toca y que aunque lo analiza, no lo toca como propuesta, y me parece en ese sentido que hay que mirarlo, y es cómo relacionamos realmente la posibilidad de que haya un área metropolitana formal acá en el centro del país, porque no existe. Entonces, existe un área metropolitana informal porque la dinámica metropolitana existe y no la podemos, y el plan lo plantea, y lo plantea de muchas maneras, dándole casi que funciones a otros municipios, en este caso que en el tema de vivienda, por ejemplo, hubo algunos roces con otros alcaldes precisamente porque hay una figura jurídica, administrativa, y que le permite al tema del plan de ordenamiento tener digamos un consenso con los otros municipios a hacer un plan metropolitano. Buenísimo, yo creo que voy a utilizar esto, yo he tomado nota de esos planteamientos que ustedes han hecho, y voy a empezar por el tema de la participación, sobre todo para vincular al televidente, a las personas que nos están viendo allí en sus hogares, porque seguramente ellas, al haber escuchado inicialmente a Adrián, deben estarse preguntando, venga, pero ¿cómo así? Es decir, yo pude haber participado en esto, ¿cuáles son los mecanismos de participación en ese plan? ¿Cuáles son los instrumentos? Esa ciudad que yo me imagino, ¿cómo puedo, digamos, que hacerla llegar a las organizaciones que se dedican también a tomar esta información para planear la ciudad? Los televidentes, pues informarles que obviamente hay unas mesas de trabajo con los grupos para poder crear este plan, pero sería interesante, Adrián, si quieres comentar esto también como para enterarlos a ellos, pero más allá de eso es cómo desde la misma ciudadanía uno puede aportar para que de verdad se logre eso que tú nombrabas al principio de la felicidad o de ese bienestar, porque creo que de hecho algunos estudios
muestran que pues, ciudades como Bogotá, de hecho, cuando uno piensa en Bogotá, hay mucha gente que la ve como una ciudad difícil, dura, agresiva, donde quizá el bienestar y la felicidad no se alcanza precisamente por las mismas condiciones, no sé si urbanísticas, supongo, entre otras, ¿no? Entonces, ¿podrías comentar un poco eso para que los televidentes lo tengan claro? Efectivamente, digamos que el plan de ordenamiento territorial es un instrumento técnico, ¿sí?, que tiene una finalidad, y esa finalidad es la de ordenar nuestro territorio, ¿sí?, ordenar el sitio de convivencia, ordenar ese lugar donde todos nos encontramos y donde podemos encontrar, como bien lo dice, la comodidad y la felicidad. Eso lo encontramos ¿dónde? En la parte dogmática, en esa parte estructural del proyecto que posteriormente se va a convertir en el plan de ordenamiento territorial. Y para lograr eso, para lograr que efectivamente ese plan sea lo que la gente espera que sea, no lo que las autoridades esperan que sea, sino lo que la gente espera que sea, la base de la sociedad espera, se necesita de darles la oportunidad, de darles voz, tal vez a aquellas personas que en principio no la tienen, ¿sí?, de hacerse escuchar. Y efectivamente tenemos espacios de participación, y esos espacios de participación llevan a que todas las personas pueden manifestar qué es lo que quieren en sí, qué es lo que quieren allá en su barrio, qué es lo que quieren en su calle, qué es lo que quieren allá tener, ¿cierto?, cerca, qué beneficios esperan. Y eso se hace a través de una efectiva participación. Y para ello, por supuesto, el gobierno distrital ha establecido jornadas de capacitación, jornadas de inducción, jornadas de socialización para darle la oportunidad a todas las personas de que expresen, ¿sí?, sus anhelos frente a la sociedad. Entonces, el gobierno distrital lo que ha hecho es llevar, ¿sí?, socializar eso que se está construyendo, porque no es algo que es definido, sino que se está construyendo a la sociedad para que tenga la oportunidad de participar. ¿Cómo más pueden participar? Entonces, directamente allá en esas jornadas de trabajo, en esas mesas de trabajo, jornadas de socialización. Pero ¿cómo más puede participar? A través de diferentes instrumentos digitales, ¿sí?, en los medios digitales, en la página del distrito de planeación sobre todo, donde pueden recibir quejas, sugerencias, proposiciones. Entonces, digamos que la participación puede hacerse efectiva de distintos medios, no es restringida para nada y cualquier persona lo puede hacer. Pero ahora dirán, bueno, ¿y qué pasa con las personas que no tienen cómo hacerlo, no tienen los medios para hacerlo, ¿sí? Ahí está un problema bastante grande y que no ha podido ser solucionado, y es eso de llevar la gobernabilidad allá a la gente que no tiene oportunidad de acceder a ese gobierno. Y eso es lo que no se ha hecho, y digamos que a modo de crítica lo que podemos decir es que las autoridades no deben esperar que la gente llegue a la administración, sino la administración ir allá, ¿sí? ¿Qué más efectivo sería de que el gobierno se desplace, ¿sí?, hablar con la gente que vive en la periferia, que posiblemente no tienen medios de comunicación ni que se enteran de dicha formulación, que se pueda hablar con cada una de las personas de la zona rural, ¿sí?, porque nuestro espacio no solamente es un espacio urbano, nuestro espacio está también conformado de la zona rural, y tal vez allá sí hay una debilidad bastante grande porque no se ha tenido acceso a participar efectivamente en la construcción del plan de ordenamiento, pero no es culpa de ellos, es la administración la que no ha podido hacer. Y si la administración no tiene en cuenta, ¿sí?, esas oportunidades, esos espacios, seguramente las decisiones que se adopten no son decisiones que van a responder a las verdaderas necesidades, ¿sí? Estamos dentro de un centralismo todavía aquí en el distrito, no hay descentralización. No hay descentralización, y para que haya descentralización tiene que haber participación. Bien, vamos a ir a una pausa, y porque ya veía por ahí las manos levantadas de nuestros panelistas. Vamos a ir a una pausa y ya volvemos para que podamos opinar con respecto a esta posición que nos manifestaba Adrián. Ustedes ahí que están en sus casas, ya volvemos aquí con Debates UGC.
Estamos de vuelta en Debates UGC. Continuamos hablando del plan de ordenamiento territorial y nuevamente los invitamos a todos ustedes a que participen. Ya saben, nuestras líneas telefónicas, nuestro WhatsApp, para que ustedes entren también en comunicación con nosotros y podamos desarrollar el programa juntos. Y Adrián le había dado pues al punto del debate, y entonces justo antes de irnos a la pausa ya todos los panelistas tenían las manos levantadas, ya nos estaban haciendo señas y demás. Entonces, profe, su comentario. A ver, yo sobre el tema de participación sí quería comentar como dos cosas. Uno, que independiente de la forma como lo hayan hecho, pero sí el gobierno distrital ha hecho una serie de talleres vinculados con eso, vinculados con ese proceso. Y el otro punto de la participación que tiene que ver como con las instancias y es el Consejo Territorial. Y en ese sentido el Consejo Territorial haya dado un concepto que por supuesto no está en total acuerdo con el actual plan, pero que es un concepto mucho más, si se quiere, ilustrado en términos de las organizaciones que participan en ese consejo y que es una instancia obligatoria. Y el otro elemento que sí quiero reivindicar, y quiero reivindicarlo porque ese es un concepto que tenemos regularmente de las áreas campesinas, pero en el caso de las áreas campesinas que hay en Bogotá, yo creo que la situación es muy distinta. Y es muy distinta porque nosotros en la Facultad de Arquitectura tenemos un trabajo de investigación y estamos haciendo presencia en USME. Y curiosamente, en USME los campesinos son los que se han organizado para parar los procesos de expansión urbana y son los que han discutido tanto con el gobierno distrital, con el anterior, de distintas maneras que se pare el proceso de expansión, y eso ha llevado a que el instrumento de planificación del plan zonal de USME tenga que pararse, aparte de que a eso se le acompañó lo que ellos llaman, que a ellos se les apareció la Virgen con el hallazgo arqueológico. Y porque el hallazgo arqueológico paró el proceso, pero que ellos habían venido discutiendo, y yo estuve particular en la vereda del destino, acompañando a los campesinos el día que el gobierno distrital fue a presentar eso, y de pronto sí habían algunos funcionarios que pensaban que de pronto ellos no sabían, y realmente la sorpresa que se llevaron fue bastante grande porque conocen muy bien el territorio y conocen las posibilidades de participar en esas decisiones. Y creo que en ese sentido es como mirar que el campesino que hay por lo menos cerca a Bogotá, y creo que en más partes, tiene cómo defenderse y está preocupado con todo el tema de los procesos de planificación en lo que va a afectar su cultura y su territorio. O sea que podemos decir que en este caso, por lo menos en este proyecto de investigación, se toparon con un colectivo que estaba realmente bien informado y que a partir de esa buena información pues pudo de alguna forma generar una reversión de ciertos procesos que iban en marcha. Una estructura de organización comunitaria muy fuerte. Tienen la mesa de borde, tienen la mesa territorial, tienen la mesa de patrimonio y además tienen la mesa campesina. Y todos son campesinos. Y reivindico una cosa, y es que la mayoría son de las mesas, el 90% lo dirigen mujeres. Daniel. Sí, frente a lo que comentaba Adrián, me gustaría como hacer la siguiente observación. O sea, los POT tienen apenas 20 años, ¿no? Es decir, estamos en una etapa como de pasar de ser niños a adolescentes. Okay. Todavía ni siquiera somos adultos en los POT. Y es decir, apenas estos 20 años de existencia de los POT nos llevan a que si cualquiera de nosotros o ustedes como ciudadanos miran los documentos de los POT, pues todavía vemos esas manchas donde se trazan esas grandes líneas, esas grandes estructuras, ¿no? Definidas por diferentes profesionales que participan y pues muestran como las grandes estructuras de lo que va a ser la ciudad en los próximos años. Pero eso sigue siendo una escala muy grande, ¿no? El POT a mí en mi barrio, con mi comunidad, pues solamente algunos que son muy organizados están presentes, debaten, discuten y definen qué pasa con ellos. Pero todavía le falta a la administración transferirle a la sociedad la responsabilidad de los POT.
¿Y a qué me refiero con eso? A que tenemos un POT de una escala muy grande y tendríamos que hacer como POT de escala barrial, ¿no? Acercando el POT a los ciudadanos y entregándoles incluso, como se hace en la descentralización en el país, en que le transferimos no solamente recursos, sino le transferimos el espacio físico para que se hagan responsables de la organización y la planeación de esos espacios. Es decir, digamos, deberíamos tener como mini POT que acerquen el ordenamiento del barrio, esos POT que organicen o hagan o el ordenamiento de la localidad, ¿no? O de las UPZs, que ya mencioné un nombre técnico ahí que a muchos ciudadanos no les debe quedar muy claro, a las unidades de planeamiento zonal, y luego sí la escala más grande. Es decir, ahí debe haber no solamente un ciudadano que participa, levanta la mano y dice yo quiero que en el POT quede, sino que es un ciudadano que no solamente dice, ¿no? Y le dice a la administración, al Estado que debe quedar en el POT, sino que el Estado también le transfiere al ciudadano esa responsabilidad para que haga parte del POT. O sea, que no solamente sean los derechos que exigimos todos, sino también los deberes que tenemos absolutamente todos con el POT. Para hacer parte de la ejecución, de la puesta en marcha. De la concepción, el diseño, de la ejecución y de la conservación del POT en el largo plazo. Adolfo, tienes un comentario ya desde hace rato. Sí, bastante. Es que el tema de participación es muy susceptible, a propósito por mi formación. Mi mentora siempre es el gurú en materia de participación en Colombia, que es la doctora Gloria Amparo Rodríguez. Y pues nada, quisiera hablar un poquito de participación en el tema del POT, en la medida que, a ver, sin lugar a dudas, Colombia como Estado social de derecho, en sus múltiples artículos de la Constitución Política de Colombia contempla, entre otras cosas, el derecho a la participación. ¿Eso qué quiere decir? Que garantiza que la Constitución sea efectivamente cumplida a través desde el rol del ciudadano o a través del rol de la persona. En ese orden de ideas, tenemos que la participación se divide en 3 ítems: una participación política, una participación judicial y una participación administrativa. ¿Por qué nombro estos temas o clasifico la participación en este debate? Porque la participación política, sin lugar a dudas, como que quien materializa esta figura es el voto. Por lo tanto, cuando la gente dice es que a mí no me tuvieron en cuenta a la hora de realizar el POT, claro que sí, porque previamente tuvo que haber unas elecciones para elegir a quienes están haciendo ese documento, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, creo y tenemos que partir de la base que participación sí hay. Ahora, también en este ítem tenemos las consultas populares. Las consultas populares a nivel nacional han tenido gran éxito en algunos municipios porque han cohibido a que se realice la minería en algunos municipios. Por lo tanto, es un mecanismo que sin lugar a dudas garantiza el efectivo cumplimiento de los mandatos constitucionales en Colombia. En la participación judicial, y me centro un poco en el tema de Bogotá, hay un gran éxito en la participación judicial porque hace un par de años se interpone una acción en pro de recuperar el río Bogotá. Y los altos tribunales fallan a favor de esa recuperación y tenemos como consecuencia que hay un andamiaje institucional, sistemático y encaminado a contribuir o a recuperar ese río como tal. Y el POT no puede soslayar ese tema tan puntual porque tiene que ir de la mano de ese condicionante ambiental que se interpuso a través de un alto tribunal o a través de la rama judicial. Y por último tenemos una participación administrativa que son todas esas figuras encaminadas a que los ciudadanos tengan voz y voto en estos tipos de procedimientos administrativos o que se surten ante la administración pública. Por lo tanto, pues cerrando de pronto este módulo del debate, claro que sí hay una participación real y efectiva de todas las personas a la hora de realizar un POT, solo que se puede ver de diferentes formas, unas previamente y otras pues posteriormente a su elaboración. Ok, pues digamos que ahí hay una ilustración interesante también de, pues
porque seguramente, claro, habrán televidentes que dirán, bueno, igual, a pesar de eso, yo me siento insatisfecho, pero es que eso es lo normal, y es que eso sí es muy difícil que todo el mundo se sienta representado, satisfecho en este tipo de cosas. Pero tú tocaste un tema que es el tema del río precisamente, y ahí vamos a meternos con un tema de lo ambiental y demás. El análisis que haces del POT desde lo ambiental es, y porque también el profe Mauricio hablaba del riesgo ambiental y demás. Y a propósito de eso, recuerdo una columna del Tiempo de hoy donde decía, ya no hablemos más de desastres naturales porque es que nosotros mismos fuimos los que la embarramos y eso hace que estemos en riesgo y se presenten esas situaciones ambientales pues que tienen consecuencias. Pero el análisis que tú haces es que, ¿cómo está ese POT con respecto al ambiental? Digamos que hay una cuestión de riesgo, por ejemplo. Creo que sin o lugar estamos a- saneando algunos temas que antes estaban sin sanear. No, claro. De hecho, sin lugar a dudas, el POT tiene que estar encaminado al cumplimiento del ítem ambiental. No en vano, hoy en día el POT está en la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, que es la autoridad ambiental encaminada a pronunciarse sobre el tema en todo el componente ambiental. ¿Eso qué quiere decir? Las ciudades, desde el punto de vista rural y urbano, tienen variables ambientales que el POT no puede olvidar. De hecho, uno no puede, o la administración pública no puede, generar políticas públicas obviando que existen temas ambientales. Pongo un ejemplo y lo toco desde ya. La Reserva Van der Hamen. La Reserva Van der Hamen tiene, digamos, una protección especial en la medida que pertenece a la Sabana de Bogotá. Y la Sabana de Bogotá, desde lo legal, tiene un artículo en la Ley 99 de 1993 que lo establece como un ecosistema importante para el país y pues para la región como tal. Entonces tiene un componente supremamente un refuerzo ambiental a la hora de tener que reglamentar lo que se tiene que hacer mediante el POT en esa zona en específica. ¿Por qué toco estos temas? Básicamente, precisamente, y contestando la pregunta, porque el POT está en este momento en la CAR para que la autoridad ambiental se pronuncie sobre todos esos temas que estamos aquí hablando. Obviamente, el fallo del río Bogotá tiene que cumplirse y el POT no puede olvidarse de eso y por el contrario tiene que incorporar dentro de su cuerpo normativo todo lo que contiene esa recuperación, esa ronda de río que pues, estableció ahí el Consejo de Estado. Pero además, con el tema de la Reserva Van der Hamen, debe esperar a que la autoridad se pronuncie sobre si es urbanizable o si no es urbanizable. Y aquí pues yo los quiero escuchar porque pues, es un tema bastante... Bueno, Daniel. Yo complementaría en que lo que no pudimos hacer los técnicos, lo que no pudo hacer las entidades del Estado, es el Poder Judicial, si me permiten denominarlo así, quien nos obliga o quien nos llama a todos a sentarnos en la mesa y trabajar coordinadamente para solucionar los problemas. Fíjense que tenemos dos sentencias muy importantes, que es la sentencia de los Cerros Orientales y la sentencia del río Bogotá, ¿no? Del Consejo de Estado, exacto. Y son dos pronunciamientos que son como si lo viéramos como una hamburguesa, ¿no? Es decir, los dos elementos estructurales, ambientales, más, o sea, fundamentales de la estructura ecológica principal, regional, distrital y local, es el Poder Judicial, perdónenme otra vez si la palabra es correcta, quien nos dice, vengan, organícense, ya que ustedes no pudieron, entonces yo les voy a decir cómo lo deben hacer, cuándo lo deben hacer y qué les corresponde hacer, ¿no? Y eso también demuestra de que como sociedad ponernos de acuerdo para algo tan importante como es la ruta de un plan de ordenamiento, a veces no lo logramos hacer. Y de ahí lo que tú citabas al comienzo. Hay personas que están en desacuerdo y otras personas que se sienten representadas con lo que hasta ahora está ocurriendo, ¿no? Y el ejemplo de ello es lo que ocurre con la Van der Hamen. Esas dos posiciones tan marcadas que tenemos, ¿no? Ariel. Bueno, yo quiero hacer y precisar algo muy importante y es la huella ecológica. Ok, sí. La huella ecológica es uno de los retos que están establecidos en el Plan de Ordenamiento Territorial.
Pero aquí hay una contradicción. Es decir, se ve algo plasmado, se ve hasta bonito, suena agradable, pero la realidad es otra. Se está hablando de la protección de los cerros, se está hablando de la protección del río Bogotá, se quiere que las autoridades protejan la reserva Van de Hamen. Eso es lo que anhelamos todos, por supuesto, pero ¿qué es lo que pasa? Hay un discurso, vuelvo repito, es elegante, pero la práctica, el ejercicio de la administración está caminando por otro lado. Si se dan cuenta ustedes, ¿sí?, vemos que la ciudad de Bogotá y la preocupación de la administración es echarle cemento a algo bonito que tenemos, y es lo verde, ¿sí? Rodear de materiales en los árboles de la ciudad. Pierden su capacidad de respiración, no sé cómo se denomina en términos estrictamente biológicos, ¿sí? Pierden esa capacidad, pierden libertad, en otros términos, digamos, esa esfera vegetal que nos puede dar más adelante y puede ser el soporte de nuestras vidas. Entonces, todo esto suena bonito, repito, es un lenguaje atractivo, pero la realidad se está haciendo una cosa totalmente diferente, ¿sí? Ahora, estamos esperando, y concuerdo con mi compañero, que la defensa de lo ambiental se está dejando ¿a quién? A los jueces. ¿Por qué se está dejando a los jueces la defensa de lo ambiental? Porque es que la administración pública, en este caso el gobierno distrital, no ha podido ser consciente a la hora de adoptar decisiones. ¿Por qué? Porque es que ese no es el interés principal. El interés principal es otro, que posiblemente puede ser económico, no sé, de una participación económica y de intereses económicos de otro tipo, pero ambiental no es. Entonces, el reto que tiene que enfrentar el plan de ordenamiento territorial a través de la participación, y de acuerdo con el compañero, es que efectivamente se logre eso, la protección de lo ambiental, ¿sí? Borrar esas huellas perversas que se han dejado frente al ambiente. Y no solamente frente al ambiente, porque eso también se extiende a lo social, se extiende a lo económico. Mejor dicho, esa huella, ¿sí?, nefasta se está extrapolando a otras esferas, a otros ámbitos que en últimas son perjudiciales para todos. Entonces la administración, digamos, no tiene coherencia, en mi humilde opinión, no tiene coherencia entre el discurso y el ejercicio de la administración. Entonces estamos esperando, ¿sí?, que un juez ahorita, en principio, que la CAR como autónoma, que es una corporación autónoma, adopte una decisión. Pero ¿quién quita que la decisión sea permitir, ¿sí?, que la reserva ahora pueda ser un objeto pasivo de urbanización? Con este comentario de Adrián, y ya sé que Mauricio ya estaba con la mano levantada, pero con este comentario de Adrián vamos a ir a una pausa y ya regresamos con Debates UGC. Muy bien, vamos a ir Estamos de vuelta en Debates UGC y antes de irnos, Adrián pues también nuevamente ponía por allí un comentario interesante que había suscitado que Mauricio ya tuviera por allí la mano levantada para responder. A ver, yo pienso que en esta parte hay como varios elementos que hay que tener presentes en el plan y que en algunos casos creo que no están presentes. Uno es, por supuesto, el tema de riesgos, y en el tema de riesgos uno encuentra hoy zonas de la ciudad que tienen graves riesgos por movimiento de tierras. La localidad de San Cristóbal, por ejemplo, no solamente barrios puntuales que uno diría nos va a pasar en Bogotá lo que pasó en Villatina, Medellín, o sea, se cayó el barrio, ¿cierto? O lo que acaba de pasar, bueno, los ejemplos los podemos colocar más recientes o más viejos, cuando queramos, pero digamos, y ahí hay un problema grave
creo yo que no se sustenta ni en el documento técnico de soporte y que tiene que ver con la dinámica social y económica que tiene la ciudad en la región y digamos, el papel que está cumpliendo de receptora de población a nivel regional o a nivel local, sin que tengamos las capacidades de poder tenerla acá. Entonces, si uno hace un repaso de la ciudad, por donde quieran mirarla, por el norte, por el noroccidente, por el sur, por el suroccidente, o por el suroriente, o por el nororiente, o por el oriente, para donde haya, uno encuentra barrios en condiciones de riesgo graves, que uno no encuentra un programa detallado de mitigación, sea de reubicación. Aquí el único que tuvo un ejercicio de reubicación en una zona de riesgo en el norte fue Mocus, que fue el único que dijo, saco a la policía y se van de ahí y los saco de ahí, ¿cierto? Y ese es el papel del Estado, porque es que hoy no podemos esperar, no, es que pues como no tengo para dónde llevarlos, no, es que tengo que resolver el problema. Y en ese problema creo que hoy hay instancias tanto nacionales como regionales como locales que pueden entrar a ayudar a resolver ese tipo de problemas. A mí una zona grave es San Cristóbal, y San Cristóbal nos va a dar una sorpresa en algún momento, no solamente porque está en condiciones de riesgo físico, sino porque además está en condiciones de riesgos legales por titulación. ¿Sí? Nosotros en la facultad quisimos hacer un proyecto y creo que estamos pendientes de hacer ese proyecto precisamente que cumpla esas dos condiciones. O sea, cómo colaboramos en identificar más el detalle de eso, uno, y cómo colaboramos desde la Facultad de Derecho la posibilidad de ese proceso de titulación, de manejo con las comunidades. Profe, ya que estamos hablando de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la Gran Colombia, creo que el decano Francisco Beltrán me mata, sino en unos minutos breves antes de que se nos acabe el programa, tocamos el tema de la ruralidad. Pues decir, yo sé que ya lo hemos tocado por allí, pero no sé si desde lo mismo urbanístico, digamos que podemos ahondar rápidamente como en ese tema, es decir, cuál es el reto que tiene puntual la ciudad por allí y si en qué estamos faltando, qué nos queda pendiente para este punto. Pues hay, digamos, tal vez los ciudadanos no lo conocen, pero Bogotá es más rural que urbana, o sea, el 75, el 80% del área del distrito capital es área rural. Ahí tenemos algo que son los centros poblados, ¿no? Y desde hace mucho tiempo se ha establecido pues, un modelo de ruralidad y el distrito cuenta con una política distrital de ruralidad, que fue una política además que tomó un largo periodo de debate, de discusión y de acercamiento entre las comunidades y digamos hay una ruta trazada. Digamos el tema rural, lo que pasa es que con la ruralidad de Bogotá es como lo que pasa con la ruralidad de todos los POD de Colombia. Se centraron solamente en lo urbano y se olvidaron de lo rural. Si tú revisas la reglamentación de la Ley 388, es decir, la infinidad de decretos y leyes relacionadas con lo urbano es enorme, mientras que lo rural tendríamos solamente el decreto 3600 y creo que el 092, y de ahí uno que otro elemento o decreto que orienta cómo debe ser la ruralidad. Entonces, frente a eso, no solamente Bogotá, sino el país en general tiene una deuda, porque además es bueno recordar que tenemos un país que es básicamente rural, aunque tenemos una población mayoritariamente urbana, pero que en el área rural es donde tenemos las mayores oportunidades en este momento, o sea, con un proceso de paz avanzando a traspiés, que bueno, eso es tema de otro debate, pero no de este. Ahí hay enormes posibilidades, ¿no? El turismo se ha incrementado en las zonas rurales, ¿no? Hay opciones de desarrollar el campo y tenemos más de 12.000 hectáreas que son altamente productivas y que en este momento no lo están siendo. Entonces los POT tienen que empezar a mirar esa ruralidad. Y en el caso de Bogotá, no es solamente los centros poblados y su relación con Bogotá, sino de los centros poblados en relación con el área regional y las áreas rurales de los municipios vecinos.
ahí tenemos que visualizar eso y tal vez en el POD actual esa visión fuera o extramuros del distrito no se hace. Pero a nivel urbano sí hay como una relación y un vínculo que plantea el POD. Y está también el tema de la agricultura armónica, ¿no? Precisamente en ese escenario del rural. La agricultura urbana que ahora también está, pues es una tendencia, ¿no? Pero como siempre, es decir, copiamos tendencias globales cuando nosotros no necesitamos sembrar encima de las terrazas de los edificios de Bogotá, pues porque tenemos un campo que no está siendo productivo, o tenemos una ruralidad nuestra, bogotana, que tampoco lo está haciendo. Pero tenemos ejemplos muy interesantes, como es la parte de arriba de Monserrate, donde hay campesinos que están cultivando y vendiendo sus productos en varios restaurantes y hoteles de Bogotá. Ahí hay una cadena, ¿no? Muy interesante de relación entre el campesinado bogotano que tenemos, aunque seguramente algunos ciudadanos en Bogotá se sorprenderán de que tengamos campesinos en Bogotá, pero sí los hay, ¿no? Pues un campesino moderno, pero lo tenemos, ¿no? Y que hay una relación económica, ¿no? Y de sostenibilidad a través de los procesos que ellos elaboran, ¿no? Bueno, yo le quería... Adolfo, por favor, la palabra que lo hemos tenido silenciado un poco. Entonces, No, pues básicamente, tocando el tema de lo rural, yo creo que efectivamente, y compartiendo con lo que aquí han dicho mis compañeros, ese sector rural se debe potenciar, pero desde su misma naturaleza. Suena obvio, pero a veces las cosas obvias terminan tergiversándose o manchándose. ¿Por qué? Porque, a ver, retomando lo que yo dije, lo de la protección acérrima desde el punto de vista legal con la sabana de Bogotá, entre otras cosas, lo que quiso el legislador en ese momento fue crear como una franja natural o una barrera natural entre Bogotá y lo demás, o sea, la zona urbana bien marcada con la zona rural, protegiendo la zona rural para lo que es diseñada. De ahí que hoy en día se concibe que las ciudades sostenibles no deben mirarse a expandirse a lo ancho o largo, sino hacia arriba. ¿Por qué digo esto? Básicamente porque si vemos que, si las ciudades tienden a crecer hacia arriba, tendríamos o tenemos la necesidad de proteger lo rural y no tocándolo desde la forma como algunas ciudades están creciendo desorganizadamente hablando, si es posible. ¿Por qué? Porque eso generaría unos impactos ambientales de forma incontrolables, de forma pues, que tendríamos que crear unas redes viales, alcantarillado, bueno, y tener unos impactos hasta visibles y notorios con la flora y fauna de la región. Entonces, por ende, sería un poco más riesgoso tender a construir hacia lo rural. Cierro diciendo que, pues, o digamos, compilando o concluyendo, es que claramente comparto que el sector rural se debe fortalecer, pero para lo que fue creado, o sea, para la agricultura, para, mejor dicho, el uso y aprovechamiento sostenible de esos recursos, y no para tratar de expandir la ciudad hacia esas zonas como tal. Mauricio. Mire, yo diría hay como varias cosas en el tema de la ruralidad en el caso de Bogotá. Uno es que de todas formas, como decía Daniel, en alguna medida muchos planes de ordenamiento no le apuntaron a eso, pero no le apuntaron a eso era porque el objetivo sustancial del plan de ordenamiento era resolver la problemática urbana, fundamentalmente. Desde que se organizó el POD, era, ¿cómo vamos a resolver el problema urbano y en particular el problema de vivienda? Ese era el centro sustancial de la discusión. Hasta hoy no se puede hacer. Sin embargo, en la norma le quedaba a usted, oiga, aquí hay un componente rural que usted debe empezar a mirar cómo es que lo va a trabajar. Pero aparte de eso, por encima de ese componente rural que le daba la norma, los determinantes ambientales de las autoridades ambientales, en el caso de Bogotá de la CAR, todo el acuerdo 16 de la CAR, lo que trata de hacer precisamente es
cómo proteger parte de lo ambiental en lo rural, pero también dar algunas líneas de uso en diferentes zonas para cómo decidir el trabajo en las zonas rurales. Y ese es un primer elemento. Un segundo elemento es, en el caso de Bogotá, uno encuentra que la ruralidad que se tiene, que es, aunque es el 80% del territorio, sin embargo, la mayor parte de los campesinos que están hoy están tratando de defender esa vida campesina, de defenderla. O sea, en lo que yo conozco, en la zona de Chapinero, en la zona de Bosa o en la zona de Usme, uno encuentra que el campesino, digamos, lucha por defender. Quien más lo ha defendido realmente con su batuta como campesino, porque ni siquiera en Ciudad Bolívar también lo han defendido, es la zona de Usme con la zona de borde. ¿Por qué? Porque ellos reivindican la zona rural y por eso hacen el pare en unas partes que en este momento creo que el gobierno, de acuerdo a la última reunión que hubo en Usme con el plan de ordenamiento, aceptaron que el pare sea ahí, donde estaban planteando los campesinos. Y ahí entonces habría que buscar, de hecho, Usme tiene unos ejemplos que la universidad ha estado participando con los trueques. Los trueques, nosotros hemos ido varias veces a los trueques que se hacen en Usme, o sea, usted habla con los campesinos, ellos tienen la organización, le dicen, no se le vamos a dar, usted trae para la familia tal, trae tal cosa de la ciudad, y aquí se le da un mercado por ese valor, un mercado de productos campesinos hechos por ellos, organizados por ellos. Nosotros hemos participado en varios de esos eventos. De hecho, hoy tenemos un evento que se está organizando también en Usme y en Soacha, que está vinculado con, se llama SOPA, que tiene que ver con cómo reivindicamos la cultura rural de estas zonas de borde de las ciudades que reivindicar una cultura diferente en las relaciones, ¿cierto? Y en ese sentido creo yo que esa nueva forma de ver de lo rural, que ya no es solamente en el tema del plan de ordenamiento, sino en la discusión general de la nueva ruralidad. Bueno, y con este comentario del profesor Mauricio, quiero darles muchas gracias de verdad a todos ustedes por habernos acompañado. Ya veía yo cuando hablaba, bueno, previo a esto siempre hay unas reuniones con los decanos, con el equipo académico y me decían, esto da como para 3 programas, ya me doy cuenta porque estábamos hablando de eso. Y bueno, que sepan ustedes que están siempre cordialmente invitados a Debates UGC y a todos nuestros teleamigos y teleamigas también muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Esperamos que este escenario y estos temas que se abordaron en esta jornada pues hayan sido también de utilidad para que ustedes se empapen más acerca de eso y además apropien más la ciudad. Interesantísimo eso de los campesinos de Bogotá, de la zona rural, ¿no? De entender que somos más poquitos los de la parte urbana que los de la parte rural. Es decir, todos debemos estar siempre inmersos en esto que tiene que ver con el plan de ordenamiento territorial distrital y, bueno, por supuesto, nacional. Muchas gracias y como siempre los esperamos la próxima semana aquí en Debates UGC por Teleamiga.